Tienen el territorio y la historia de Filipinas dividida entre ellos. Son los clanes políticos, las dinastías políticas que copan la escena pública una vez más. Los Marcos en el norte, los Duterte en el sur de este país y ahora uniendo suerte entre ellos. Eso respecto a la geografía política actual. Pero a lo largo de las décadas la historia se repite y los apellidos también. Marcos Aquino, Macapagal Arroyo, Duterte y así, padres, hijos, esposas. Redes de poder familiar que se entrelazan y fortalecen liderazgos, más no las instituciones democráticas. Esta vez, tras un lavado de imagen a la que fue una dictadura corrupta y sangrienta, donde el matrimonio que regía se robó como 30.000 millones de dólares actuales, la economía estaba en crisis y las víctimas fatales de la dictadura superaron las 3.000, mientras los casos de tortura rondan los 35.000 y las detenciones ilegales de ese periodo 70.000. Pero su hijo, Ferdinand Marcos Jr., tiñó de rosa ese periodo que buena parte de los electores no vivieron y también su campaña. Salió con la hija del actual mandatario, Sara Duterte, actual mandatario que es un autócrata al que la Corte Penal Internacional investigará por las ejecuciones extrajudiciales en su lucha contra la droga, que alcanzan 30.000 personas, entre ellas muchos niños. ¿Sobrevive la democracia en Filipinas a este cartel de dinastías autocráticas? ¿Cuál es el rol de esta nación en Asia-Pacífico? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Y cómo se dibuja su futuro? Lo conversamos hoy en Conexión Global Prime. Bueno, y vamos a revisar un mapa de Filipinas para que podamos poner en contexto también este país y ubiquemos lo importante que es en Asia-Pacífico. Bueno, Filipinas, ahí lo vemos, limita al este con el mar de Filipinas, al oeste con el mar de China Meridional, al sur con el mar de Celebes, donde se encuentran además las Islas Molucas y las Celebes de Indonesia, al suroeste con la parte Malasia de Borneo, al noroeste con Palaos y directamente al norte con Taiwán. Es la República de Filipinas, son 7.000 islas, un país insular, un archipiélago, situado entonces en el sudeste asiático sobre el Océano Pacífico. La capital es Manila, fue además una colonia evidentemente española, luego también estuvo marcada por el dominio de Estados Unidos. Primero una guerra entre los filipinos y los españoles, después entre los españoles y los norteamericanos. Se queda Norteamérica gobernando finalmente Filipinas. ¿Y qué ocurre después? En el 46 llega la independencia, pero igual se mantiene una relación muy estrecha entre Estados Unidos y Filipinas, pero no por siempre. Ya vamos a notar entonces que este contexto es relevante porque está China, está Taiwán y, ojo, en todo este mar y en todo el Pacífico, la pelea primero entre Filipinas y China ha sido histórica por varias islas, por el dominio de este sector, pero en lo más global, entre China y Estados Unidos, por supuesto que también. Vamos a ver la nota de Laura Soto para actualizar lo que han sido dos figuras claves que se vuelven a entrelazar a través de sus hijos en el presente. Me refiero al ex dictador Marcos y al actual presidente Duterte, muchos dicen con generosidad, un autócrata. Como pueden ver, se desgarró aquí cuando me estaban interrogando. Me tocaron los pechos y siguieron con otras formas de tortura. Cristina Bagaguán aún conserva el vestido que usó aquel 27 de mayo de 1981, cuando un grupo de militares la arrestó, torturó y abusó sexualmente en Filipinas. Por ese entonces regía en la isla una brutal dictadura encabezada por Ferdinand Marcos. Atrás han quedado aquellos años, pero no para las víctimas y sus familiares que ahora ven cómo se reviven sus peores pesadillas. Y es que todo indica que el clan Marcos volverá al poder de la mano del hijo del dictador. Ferdinand Marcos Jr., de 64 años, obtuvo un triunfo aplastante en las presidenciales de este lunes. Es muy horrible lo que nos ha pasado. Todavía no hay justicia. Aún no han pedido perdón por lo que ha hecho la familia Marcos. Sentimos el dolor duplicado, incluso triplicado. Conocido popularmente como Bong Bong, Marcos Jr. obtuvo 31 millones de votos, más del doble de los que obtuvo su rival más cercana, la actual vicepresidenta Leni Robredo. Me guía el hecho de que 31 millones de nuestros compatriotas han votado por la unidad. Es el primer candidato presidencial en obtener mayoría absoluta desde que su padre fue derrocado y huyó del país junto a su familia tras un levantamiento popular en 1986.
Ferdinand Marcos llegó al poder en 1965, pero fue a partir de 1972 cuando comenzó a regir el país como dictador tras la aplicación de la ley marcial. Se calcula que durante esos años más de 60.000 personas fueron detenidas, más de 30.000 torturadas y más de 3.000 fueron asesinadas. Empezaron a introducir balas entre mis dedos y me apretaban lentamente la mano. Los soldados eran muy fuertes y era doloroso. Fue en 1983 cuando el resentimiento hacia su reinado comenzó a aumentar más y más. El asesinato de un antiguo rival político desató una ola de protestas que culminaron con una revolución popular respaldada por los militares. La familia Marcos se exilió en Hawái con la ayuda de su amigo cercano, el presidente estadounidense de ese entonces, Ronald Reagan. A las violaciones de derechos humanos se sumó la corrupción. Con el dinero del Estado, la familia vivía una vida llena de lujos y extravagancia. Es una extravagancia y no, pero al mismo tiempo como primera dama tengo que hacer prácticamente alarde de amor y belleza para que los 50 millones de filipinos vean lo que es amar y lo que es sentir positivamente y lo que es la perfección. Se estima que robaron hasta 13,5 mil millones de dólares de las arcas del país. Símbolo de ello es la enorme colección de más de 3.000 pares de zapatos de diseñador que pertenecían a la esposa del dictador, la temida Imelda Marcos. Tras la muerte del autócrata, la familia regresó al país y hasta el día de hoy no han respondido ante la justicia. Bongbong pasó 21 años en cargos públicos. Analistas coinciden que su ascenso tiene que ver con décadas de intentos para lavar la imagen del clan con un fuerte uso de las redes sociales. Estoy contento por votar por él. Él es del norte. Todo el norte apoya a Marcos, porque ya lo conocen. Pero él no es el único triunfador en estos comicios. En la vicepresidencia se alzó Sara Duterte, la hija del autoritario pero popular presidente Rodrigo Duterte, quien ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos debido a su sangrienta guerra contra el narcotráfico. Hitler massacred 3 million Jews. There is 3 million drug addicts. I'd be happy to slaughter them. El actual presidente filipino llegó al poder en 2016 con la promesa de acabar con el tráfico de drogas. Para ello impulsó un cuestionado plan en el que alentaba a matar a bandas delictuales e incluso drogadictos. Es una guerra que, según cifras oficiales, ha dejado 6.200 muertos. Sin embargo, grupos de derechos humanos estiman entre 27 y 30.000 fallecidos, muchos de ellos ejecutados extrajudicialmente. Digo esto en términos inequívocos. La ley se aplica a todos. Los que hayan actuado más allá de los límites durante las operaciones deberán rendir cuentas ante nuestras leyes. La Corte Penal Internacional abrió en septiembre del año pasado una investigación en contra del mandatario por crímenes de lesa humanidad, proceso que sin embargo fue suspendido 2 meses después. Duterte también ha sido tildado de misógino por una serie de actos como este y comentarios despectivos contra las mujeres. Asimismo, se le acusa de ser homofóbico. Yo fui gay, pero me curé. Cuando conocí a mi esposa dije esto es todo. Volví a ser un hombre. En materia internacional, Bongbong ahora debe decidir si concreta el acercamiento de Filipinas a China o mantiene los lazos con Estados Unidos, el país que ayudó a su familia en el exilio. Bueno, vamos a profundizar en este tema y nos trasladamos directamente hasta Filipinas, hasta Manila, la capital, para conversar con el embajador de Chile en ese país, Claudio Rojas. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y por el interés del programa de invitarnos. Con mucho gusto interactuaremos en una conversación respecto de los resultados, claro que sí, de las elecciones de Filipinas. Así que estamos atentos a lo que ustedes necesiten. Sí, lo primero que queremos preguntarles es cómo se tomó entre los ciudadanos, en los medios de comunicación, el triunfo del hijo de un ex dictador, pero ahora llegando él a través de una vía democrática a la presidencia. ¿Cómo se tomaron los resultados de las elecciones? Es una pregunta muy interesante en el sentido de que el proceso eleccionario fue muy transparente, bien llevado a cabo y con una amplia institucionalidad de esquemas de vigilancias electorales por diferentes apoderados de las diferentes candidaturas
y también por una organización que llevaba un conteo paralelo organizado por la Iglesia Católica y la Universidad de Filipinas. Y eso dio mucha garantía. El día lunes yo visité varios centros de votación dentro de las responsabilidades que tenemos en nuestro ejercicio del cargo y nuestras funciones. Conversé con los encargados del COMELEC, que son el equivalente al servicio electoral, y había un ambiente tranquilo, la gente interactuaba muy bien, incluso entre los abogerados de las diferentes candidaturas. Y yo diría que para el volumen de lo que es la población de Filipinas, que son alrededor de 110 millones de personas, el proceso electoral es incuestionablemente bien llevado y así ha sido reconocido por todas las misiones de observación internacional. Al respecto de cómo el público, la población de Filipinas, reconoce la elección del presidente electo Ferdinando Marcos Jr., es bien especial porque tenemos que tener en consideración que una gran masa de votantes, si uno toma como un parámetro 12 años al año 1986, que es el momento que termina la dictadura de Marcos, y agrega ese factor, la circunstancia de los niños que nacieron a partir de ahí, sí, claro, tiene una proporción significativa del votante actual. ¿Qué quiere decir eso? Que alrededor de cerca del 45% del patrón de electores es post la época de la dictadura de Ferdinando Marcos de Senior. Entonces, existe una cuestión que está vinculada a un hecho histórico, se ve de esa perspectiva, no se conoce en el detalle, y las generaciones que lo vivieron son generaciones que están en el threshold superior de los 55, 60 años hacia arriba. Claro. Entonces, eso determina que depende del sector de donde uno haga la consulta, va a tener diferentes reacciones, y me explico, porque en los grandes centros urbanos, grandes ciudades y en sectores medio altos, ilustrados, había una tendencia de voto muy marcado para Leni Robredo, que era la líder de la oposición y actual vicepresidenta del presidente Duterte, Rodrigo Duterte. Mientras en sectores más populares había un gran nivel de apoyo sostenido en diferentes encuestas por mucho tiempo, en el apoyo de la dupla Marcos Jr. Duterte. Claro, porque además eso lo comentábamos y lo vimos en una nota, lo mostrábamos al principio, es la mezcla entre el hijo de un ex dictador y la hija del actual mandatario, que también por organismos internacionales ha sido criticado por las ejecuciones extrajudiciales en contra de traficantes, pero no solo de traficantes, también niños, vagabundos. Entonces, es un tema polémico, hay muchas críticas de organismos internacionales de derechos humanos respecto del actual mandato, pero usted como embajador obviamente de eso yo sé que no puede opinar porque tiene obviamente ciertas restricciones. Quiero preguntarle cuáles fueron los temas de la campaña, cuáles fueron los temas más relevantes de una campaña que en general ha sido descrita de lado y lado, porque se está oponiendo de hecho a la actual vicepresidenta, pero que se peleó con el presidente. Ella era la principal candidata, por así decirlo, de la oposición frente a esta dupla, estas dos figuras. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los temas de la campaña en Filipinas? ¿Qué le preocupa a los filipinos en su día a día? Y cuáles fueron los temas dominantes en una campaña donde además no hubo mucha posibilidad de debate entre los candidatos, más bien casi nada, fue mucho campaña digital. ¿Cómo vio usted esa campaña? Es muy interesante el fondo y el trasfondo de la pregunta, Mónica, porque prevalece una situación que es determinante en Filipinas, que es un país muy grande, de una población muy joven y que se sostiene sobre la base de una economía de mercado. Y en esa estructura existe otro fenómeno que es muy interesante también, que son los millones de trabajadores filipinos en el extranjero, claro, que proveen la remesa y que son casi un tercio del PIB. Entonces, el conjunto de los elementos asociados a la campaña política, en realidad acá las plataformas políticas son bastante subjetivas en el sentido que la gente no elige sobre la base de un programa de gobierno o una plataforma política, pero sí sobre la base de intereses individuales, por decirlo así, en el sentido de que lo que busca el
ciudadano medio filipino es la estabilidad económica, el orden y básicamente que haya una suerte de sentido de orden que le permita a ellos tener una expectativa de desarrollo económico y bienestar social. Embajador. Entonces las plataformas, y con esto termino, no necesariamente son definidas en función, las elecciones no son definidas en función de plataformas políticas, y más bien son liderazgos individuales y personales. Acá prevalece mucho el sentido de seguir al líder. Entonces, si hay estructura de liderazgo fuerte, esto es relevante. Ahora es muy importante apuntar también de que el sistema político definido en la Constitución de Filipinas establece que tanto la elección de presidente como de vicepresidente es independiente. Claro. Entonces se da el fenómeno, por ejemplo, que tú apuntas, que Rodrigo Duterte, el actual presidente, pertenece a una coalición política diferente a la que era la elegida vicepresidente Leni Robredo. En este caso, y lo que es relevante en el caso de la elección del pasado lunes, es que el tándem de la oferta presidencial del presidente Marcos Jr. con Sara Duterte, la hija actual del presidente Duterte, tuvieron un gran apoyo mayoritario, sobre 31 millones. Y ambos, claro, y ambos son electos. Claro, ambos son electos, y la así que van de la misma coalición ideológica, básicamente. Y quiero preguntarle, pues se nos va a ir volando el tiempo, dos cosas. ¿Cómo definiría ideológicamente al actual gobierno? ¿Cuáles son los planes o cuáles pueden preverse que son los planes del gobierno electo? Y lo otro, mencionar, parece ser que es uno de los países, Filipinas, de hecho lo es, que más ocupa redes sociales e Internet. Tiene un alto uso de Internet. Algunos dicen que también incluso se puede explicar porque es un archipiélago del país además y por lo tanto ayuda de alguna manera a conectar territorios separados. Pero ¿cómo diría usted cuál es el rol que tuvieron las redes en la campaña? Porque hubo mucha información digital. ¿Y cuáles son los planes del nuevo gobierno, embajador? ¿Qué se prevé? Si tú me permites, voy a empezar por la tercera pregunta tuya respecto a la penetración de Internet, porque eso es realmente explica el fenómeno político extraordinario, porque, por ejemplo, Facebook tiene 88 millones de usuarios, Twitter tiene 12, YouTube 36, TikTok 34 millones de usuarios. Entonces la campaña política se ocupó sobre la base de las redes sociales. Claro. Y en las redes sociales ahí hubo una influencia determinante de ideas, de mensajes, de la propuesta individual que está sostenida, y voy a tu segunda pregunta sobre el plan del gobierno electo. El gobierno electo y casi todos los candidatos coincidían en llamar a la unidad. Y en función de llamar en la unidad para mantener el crecimiento económico y recuperarse de la pandemia, del impacto que tuvo en términos económicos el COVID-19, que le ha pegado muy fuerte al sistema de desarrollo económico, y es una economía de consumo esta principalmente. Entonces es significativo. Y en ese sentido, los ejes centrales de la propuesta del gobierno electo, presidente electo Marcos Jr., se enfocan hacia dos cuestiones principales. A lo dicho de la Unión, por una parte, pero en términos de desarrollo económico, es el crecimiento sostenido que ha venido teniendo Filipinas, capturar niveles de inversión significativos, seguir desarrollando el programa Build, que en definitiva es un programa de desarrollo de infraestructura, y como un elemento de desarrollo económico. Y tercero, sumar a la economía formal, de lo que representa el mercado formal de la economía de este país, que son alrededor de 33 millones de personas, a nuevos sectores emergentes. Entonces, ese conjunto de elementos son los backbones, la fuerza, la columna vertebral de lo que vendría a ser la voluntad manifiesta de llevar adelante un programa de gobierno en medidas económica y de política pública. Embajador. Ahora, y con esto cierro, en el sentido de cómo uno calificaría al actual gobierno del presidente Duterte. El presidente Duterte fue elegido en una elección democrática en el año 2016 y ha tenido efectivamente una serie de evaluaciones por parte
de la comunidad internacional y que están definidos incluso en un proceso que se ha abierto en la Corte Internacional de Justicia por ejecuciones sumarias asociadas a un programa que él planteó y que en realidad el público filipino lo aprecia en ese sentido, de la lucha contra el crimen organizado y las drogas. Para cerrar brevemente, ¿cómo describiría usted a Filipinas como país y cuál es la importancia que tiene para Chile? Porque una cosa son las importancias presentes y otra las importancias futuras en el contexto de rol que juega en Asia-Pacífico también en Filipinas. Entonces, esas dos cosas le quería preguntar para cerrar brevemente. Bueno, Filipinas es un país joven en el sentido de que obtuvo su independencia de Estados Unidos en el año 1946. Nosotros, desde la perspectiva de la relación bilateral y de Estado entre Chile y Filipinas, es una relación diversa, sostenida en el tiempo. Cumplimos 75 años de relaciones diplomáticas con Filipinas. Filipinas para nosotros es, dentro del sudeste de Asia, un socio clave y estratégico. Estamos en Filipinas desde el año 67 con una misión residente. Es nuestra embajada más antigua en el sudeste de Asia. ¿Y cuál creo que es el sentido de valor estratégico que tiene Filipinas? Tú lo dijiste hace un rato atrás, su condición de archipiélago, que en definitiva es un desafío, pero al mismo tiempo es una virtud y una cualidad muy particular y muy especial. Y lo otro que es relevante es un Estado fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, ASEAN, y en ese sentido es clave en términos estratégicos, en términos económicos regionales, de paz y seguridad y estabilidad para toda esta parte del mundo. Y en términos de nuestra relación de Chile hacia Filipinas y el equivalente, nosotros hemos encontrado un espacio de trabajo muy productivo con Filipinas en el ámbito de los mecanismos de integración regional. Filipinas nos apoyó muy tempranamente para que Chile pasara a ser una economía miembro del APEC. Claro. Después, algo que ha sido importante y un eje central de nuestra más madura penetración de nuestra política exterior en la región. Y junto con eso, además Filipinas, recientemente, el año 2019, nos apoyó a Chile para que Chile se convirtiera en un país aliado o un estatus especial, socio de desarrollo con ASEAN, y también tenemos una actividad muy intensa en la comunidad internacional del Sistema de Naciones Unidas. Por supuesto, tenemos diversidad de posiciones, criterios y opiniones, pero hemos construido una relación constructiva positiva en función de lo que podría llegar a ser el potencial futuro de Filipinas. Para nuestro país es esencial seguir trabajando unas líneas que hemos ya establecido, que es, hemos suscrito recientemente el Joint Economic Commission, que es una instancia de discusión para ampliar nuestra base de comercio bilateral y cuestiones asociadas al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales. Y hemos firmado recientemente un memorándum de entendimiento y cooperación en el área de agricultura. Perfecto. Y todo esto se va a nuestra oferta exportable agroindustrial, que es un mercado muy atractivo cuando se están incorporando nuevos segmentos de la población al consumo masivo de productos atractivos de la producción chilena. Embajador, muchísimas gracias por habernos acompañado en Filipinas. Además, es tardísimo ya, así que muchísimas gracias por el esfuerzo y por ayudarnos a poner en contexto esta elección y conocer un poco más de Filipinas. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias a ustedes, gracias al canal y felicito el desarrollo del periodismo investigativo. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado que aquí hay dinastías, clanes políticos, como tal vez en pocas partes del mundo. Ferdinand Marcos llega a fundar su propia dinastía política y le gana efectivamente las elecciones en el 65 a el representante del Partido Nacionalista, Diosdado Macapagal. Ven que van sumando y sonando de nuevo los mismos nombres, pero en el 72 impuso una ley marcial y se convirtió finalmente en dictador. Promulga, de hecho, él mismo, el 73, una nueva constitución y entonces él ejercía las funciones de jefe de Estado, primer ministro y todo. Suprime después, 9 años después de declarar la ley marcial y reforma nuevamente la constitución y después en una serie de elecciones bien cuestionadas, la verdad, se sigue afianzando y se queda en el poder. Pero
Corazón Aquino, ella es clave. Corazón Aquino es clave porque es la esposa de Benigno Aquino, que era el líder de la oposición frente al dictador Marcos. ¿Y qué ocurre entonces? Ocurre que cuando llega desde el retorno, estaba muy enfermo, cuando va bajando el avión, lo asesinan. Y es Cory Aquino, como se le termina llamando, quien termina tomando el poder y relevando entonces y siendo la líder de la oposición, y logra llegar también con un hombre clave que fue su ministro de Defensa y antes estaba en el régimen de Marcos, al poder. Entonces gobierna y luego toma el poder Fidel Ramos, también otro nombre bastante recurrente y otro apellido bastante recurrente en la política de Filipinas. Importante entonces contarles que durante el mandato de Marcos era el primo segundo jefe de la policía, jefe del Alto Estado Mayor. Después del 86, después del fraude electoral, encabezó junto al ministro de Defensa la Revolución Popular que derrocó a la dictadura. Y en enero del 88, Corazón Aquino le nombra ministro de Defensa. Este era el hombre que yo les decía que era clave. La defendió en muchas intentonas golpistas y el 91 renuncia como ministro de Defensa para presentarse como candidato. Entonces él pasa de ser parte de un hombre clave con Marcos a la oposición, después a ayudar a Corazón Aquino y después vuelve a ser él al poder siendo presidente. Sigamos entonces, ¿qué pasa en el 98? El 98 llega al poder Josep Estrada, político, además actor filipino, gana fácilmente con mucha ventaja el 98 con Gloria Macapagal Arroyo como vicepresidenta, gana con mucha facilidad la presidencia, pero empiezan muchos escándalos, sobornos, corrupción de todo tipo y la verdad es que finalmente el 19 de enero del 2001 lo destituye el Tribunal Supremo. El 2007 fue condenado a cadena perpetua por corrupción, uno de los males endémicos además de Filipinas, sentencia que nunca cumplió porque, adivinen, a los pocos días fue indultado por la presidenta, que era su vicepresidenta antes, Gloria Macapagal Arroyo. Vamos entonces ahí porque llega al poder el 2001 Gloria Macapagal Arroyo, completando además un periodo, hija del líder del Partido Liberal, Diosdado Macapagal, que fue presidente también del 61 al 65. Dale y dale con las dinastías entonces políticas. El 86 subsecretaria de Comercio, después tiene otros puestos importantes, tal vez el más destacado, vicepresidenta, como les decía, del presidente precedente a ella. El 2000 entonces, cuando se inician las movilizaciones populares que provocan la caída del presidente, llega a la presidencia. Algunos dicen que llegó primero a la presidencia antes de las elecciones que ganó como un golpe de Estado encubierto, pero bueno, ahí está. El 2010 quien llega legítimamente al poder es Benigno Aquino. Tuvo un buen gobierno, sobre todo en su comienzo, un crecimiento espectacular de 7% promedio en 6 años. Estaban hablando del renacer, una nueva vedette, en el fondo hablaban de Filipinas en Asia-Pacífico, el liderazgo. Y la verdad entonces es que él, que había muerto su padre y había anunciado su llegada a la presidencia cuando él muere, llega al poder, habla y estabiliza la economía, limpia mucho de corrupción, logra estabilizar entonces un país que estaba complicado y sacar adelante y emprende además una campaña muy dura anticorrupción contra mucha gente del gobierno anterior de Gloria Macapagal Arroyo. Y se opone muy firme en todas las disputas con China. Él es muy pro Estados Unidos en su liderazgo y muy sobre todo anti-China por las disputas que tenían en el mar de China y por las islas además que yo les decía que tenían ahí costa a costa. Y después Rodrigo Duterte, el 2016, como les decíamos, y ya profundizaremos con el siguiente invitado, ¿qué causó que pasáramos de Benigno Aquino a Duterte y luego hoy día al hijo del ex dictador? Y nos acompaña en el estudio Roberto Mayorga Lorca, que es ex embajador de Chile en Filipinas, abogado de la Universidad de Chile, actualmente profesor de Derecho en la USACH y en la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Mónica. Me gustaría pedirle que hiciera un balance del gobierno primero de Duterte, el gobierno saliente, cómo lo calificaría ideológicamente y qué explica que tenga una popularidad tan alta de 67%. Hemos hecho ver el punto de con todos los cuestionamientos que hay sobre derechos humanos, pero bueno, siempre seguridad y la mano dura es muy popular. ¿Cuál es el balance que usted haría de este gobierno? Yo creo, Mónica, que para entender lo que tú me estás consultando hay que abrir un poco más el contexto histórico de cómo llega Duterte, por qué llega Duterte después de varios años. Y
cómo, digamos, su autoritarismo podría engarzarse y entenderse con el de Ferdinand Marcos. Claro. Y con el actual, recientemente elegido, el hijo de Ferdinand Marcos, ¿no es Ferdinand Marcos Jr. Entonces, para eso yo creo que hay que dar un contexto un poco más amplio. Okay. ¿Ya? Mira, y también la historia filipina, o sea, no quiero explayarme demasiado. Acabamos recién de mostrar una gráfica en que están cada uno de los presidentes, entonces ya tenemos más o menos claro de Ferdinand Marcos, Corazón Aquino, después Ramos, Josep Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Exacto. Benigno Aquino y Rodrigo Duterte. Claro. Pero lo que te quiero decir es que Ferdinand Marcos, el año 65-67, asume democráticamente, ¿no es cierto? Y el año 72 dicta lo que se conoce ya como la ley marcial. Y se transforma en una dictadura. Sí. ¿Ya? Realiza una serie de obras de infraestructura, protege la salud, todo lo que tú quieras, pero es una dictadura. No, feroz, son 50.000 detenciones ilegales, 35.000 casos y con de mucha tortura, corrupción. Con mucha corrupción. Mucha corrupción, es verdad. No obstante, tenía apoyo, esa es la verdad. ¿Qué pasa? El año 83, ¿ya? El principal líder de la oposición, ¿ya? Que es Benigno Aquino, ¿ya? Que tenía una falencia médica muy complicada y tuvo que irse a Estados Unidos, se le permite volver, justamente porque estaba medio enfermo. Cuando baja del avión en Manila, le disparan y muere ahí en la losa del aeropuerto. Y es cuando surge su esposa como Exactamente. líder, Corazón Entonces, Aquino. eso cambió la historia un poco hasta esos momentos en Filipinas, porque su esposa Corazón Aquino, que estaba en segundo lugar, que era muy inteligente, muy carismática. Sí, le llamaban Corea Aquino, de hecho. Claro, asume con un gran liderazgo, ¿ya? Debilita absolutamente a Marcos, ¿ya? Y esto fue el año 83. Pasa un periodo y Corazón Aquino empieza a erigirse como candidata a la presidencia en una cuarta elección en la cual Marcos trata de continuar, que se produce el año 86. Según todas las estadísticas, las encuestas, Corazón Aquino gana esa elección, pero hay un fraude y se lo desconoce. Al día siguiente, 2 millones de filipinos salen a la calle. 2 millones. Y se paraban frente a los tanques. Y se pararon, claro, frente a una calle que es la más importante, que se llama ETSA, frente a los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas, 2 millones, con flores, diciendo, aquí estamos, dispárennos. Las Fuerzas Armadas salen a la calle y se abrazan con el pueblo, se abrazan con la gente. Le permiten que se lleve un helicóptero a la familia, no solamente a Ferdinand Marcos, sino a toda su familia. Imelda y también el actual hijo, sí, ¿ya? Pues, también el actual donde dicen hijo. que salen con una gran riqueza de oro, joyas, cosas por el estilo. No está claro quién le facilitó, si las Fuerzas Armadas o también algunos comentarios que fue la Embajada de Estados Unidos, y se va a Hawái, ¿correcto? Asume Corazón Aquino. Pero aquí es donde viene algo muy importante, que es la mentalidad y la cultura del pueblo filipino, si tú lo quisieras comparar, por ejemplo, con los pueblos latinoamericanos. El filipino es una persona, en general, porque hay grandes excepciones, acogedora, de gran empatía. No es una persona de conflicto. Siempre, incluso a las personas que tienen, digamos, una diferencia, la acogen. Entonces, ¿qué hace Corazón Aquino? Pasa 1 o 2 años. Porque muere a los 2 años en Hawái, ¿no es cierto? Ferdinand Marcos, y le permite el regreso a Imelda y a Ferdinand, y a su familia, a sus hijos. A todos, ¿ya? Los acogen y qué sé yo. Y Imelda y Ferdinand Marcos son recepcionados, fíjate, no son rechazados, se presentan a elecciones y ambos quedan elegidos después de, qué sé yo, diferentes episodios, primero como diputados, después como senadores. Sí, y tiene un feudo, de hecho, donde tienen un feudo en el norte de Manila, donde están, ya que es muy grande. Y los Duterte ¿ya? en el sur, estos otros en el norte, sí, perfecto. Bueno, ¿Y cómo se explica que pasemos de eso se suceden entonces, después de Corazón Aquino, los presidentes que tú señalaste recién, claro, que no entro en detalle, pero que frustran a la población. La frustran porque realmente hay un crecimiento económico. Después de China se crece entre el 6 y el 7% durante varios años, pero no hay una repartición igualitaria de los beneficios. La desigualdad. ¿Por qué le pregunto esto? Porque, de nuevo, dentro de esta dinastía está el hijo de Corea Aquino, Benigno Aquino, que fue presidente antes de Duterte, es el predecesor. Y resulta que él, en términos macroeconómicos, tiene unos resultados espectaculares. O sea, un crecimiento. Se hablaba del florecimiento de Filipinas, mucho trabajo en inversión, en ir haciendo conversión tecnológica, empieza muy bien,
pero no termina tan bien su gobierno y empiezan ciertas quejas, por ejemplo, por lo que usted me decía. Entonces, si usted tuviera que resumir, para que vayamos después ahora al presente, ¿cuál sería la clave que explica el gobierno y que haya llegado Duterte con este discurso muy fuerte contra la inseguridad, contra los traficantes al poder? Bueno, justamente porque, como dices, el crecimiento de Filipinas es el segundo después de China en esas épocas. Sí, no, impresionante. Alrededor del 7% sí. del PIB anual, sí, muy fuerte. Durante 6 años seguidos. Pero una desigualdad tremenda. El que va a Filipinas y conoce Filipinas ve que no hay solo pobreza, sino extrema pobreza. ¿En serio? Y un 35%, o sea, muy alto. No obstante, no existe la decisión entre Plaza Italia para arriba y Plaza Italia para abajo. Hay una sociedad muy integrada. Sí, no hay estos barrios tan partidos entre uno y otro. Se ve. Están todo mezclado y hay mucha integración. Ok, ¿ya? Entonces usted diría que eso fue la principal causa. Ahora mi pregunta es, ¿cómo evaluaría ideológicamente a Duterte y cómo ha ido minando la democracia también él? Bueno, él, tú sabes que estuvo alrededor de 20 años como gobernador en una de las islas que están... Son 7.000 islas, ¿eh? Sí. ¿Ya? Entonces, él fue gobernador más de 20 años en las islas que están más al sur, que están muy cerca de Indonesia, donde en otras islas hay grupos extremistas vinculados al ISIS. ¿Ya? Sí. Y hay corrupción, y hay narcotráfico, y él se jactaba de señalar de que él los eliminaba, simplemente sin procedimientos judiciales. Extrajudiciales. Cuando yo llegué a Filipinas en el 2010, estaba justamente asumiendo en esos momentos Benigno Aquino, tercero, hijo de Corazón Aquino. Sí. Hasta el 2016. Y todo el mundo suponía que había, digamos, se iban heredando las dinastías. Y cuando yo llegué el 2010 me dijeron, mira, el 2016 le toca a otra dinastía, porque se van turnando, que es la de Yayomar Binay. Son todos partidos de centro, sin grandes, digamos, profundidad ideológica, totalmente distinto a Chile. 6 meses antes de la elección, por ahí por noviembre o diciembre del 2015, aparece Duterte. Aparece 6 meses antes, cuando todo el mundo en esa época daba por ganador para la próxima elección, repito, a este señor Binay, ¿ya? Con el discurso: denme 3 días y yo voy a eliminar en Filipinas. Y si no cumplo en 3 días, voy a eliminar que sea el narcotráfico y la criminalidad. Y si no doy 3 días, renuncio. O sea, fue un discurso muy fuerte. Denme la posibilidad. Ganó y arrasó y dejó al lado, digamos, a Binay. ¿Ya? ¿Cómo ha, diría usted, minado la democracia? Y se lo pregunto en el contexto de una investigación de la Corte Penal Internacional ya son 30.000 las ejecuciones extrajudiciales entre ellos. Es bien terrible porque muchas veces cuando uno habla de estos temas la gente dice, ¿sabe qué? Son narcotraficantes, también asesinados. Es súper duro y lo dicen así, y lo dicen respecto a otros países, olvidándose de los derechos humanos, olvidándose de que incluso un narcotraficante no puede ser ejecutado extrajudicialmente, pero además acá se ha asesinado a vagabundos, personas que viven en las calles, a niños pobres. O sea, ha sido bien brutal, pero más allá de ese hecho que ya lo conocemos, yo le pregunto por la democracia, ¿en qué pie está? Bueno, ahí hay, digamos, un misil a la democracia, porque un elemento básico de la democracia y el Estado de Derecho es lo que se llama el debido proceso. Entonces, cuando no hay un debido proceso, esto es que cualquier persona inculpada tenga el derecho a defenderse y que no ser ejecutada en el lugar de los hechos, sin siquiera, digamos, hacer una investigación. Hay un misil muy fuerte a la democracia. Esto se unió, a mi juicio, ¿ya?, a una especie de poder muy fuerte que alcanzó a tener Duterte por el apoyo popular, que hizo que el Poder Judicial no reaccionara frente a estas situaciones. ¿Ya? Porque se sometieron, digamos, muchas acusaciones. En Filipinas existe también una unidad de defensa de los derechos humanos que hacía la acusación a la Corte Suprema allá, etcétera, pero no hubo resultado. Tuvo todo un apoyo del Poder Judicial a esta, digamos, situación que estaba llevando adelante Duterte. ¿Ya? Quiero cerrar solamente con una cosa. ¿Cree usted que el país para dónde se encamina después de elegir, en un país que está acostumbrado además a los clanes, a las dinastías políticas, casi todos uno los puede encontrar? Gloria Macapagal Arroyo también es hija de un expresidente, o sea, todos. Sí, son dinastías. Entonces, quisiera preguntarle, ¿para dónde cree usted que se encamina Filipinas después de elegir al hijo de un exdictador, que ha blanqueado completamente además la dictadura de su padre, y a la hija del actual mandatario,
con todas estas derivaciones a lo menos autoritarias? Mira, sabemos que la economía como la política son cíclicas. ¿Quién iba a sospechar que el hijo de Marcos, después de 20 o 30 años, asume una presidencia? ¿Ya? Puede pasar un periodo largo en que se afiance la familia Marcos, pero tarde o temprano, yo creo, frente a la pregunta, que van a resurgir nuevamente instancias democráticas genuinas, legítimas, que van a restaurar, y esperamos así, realmente la plena democracia en Filipinas. ¿Usted cree que hoy día no hay plena democracia? No, yo creo que en estos momentos hay mucho fraude, hay mucha corrupción, no obstante que la cultura es un pueblo muy bueno, es un pueblo acogedor, un pueblo de empatía, un pueblo que realmente... Por ejemplo, es increíble que cuando llega Imelda Marcos, cuando regresa después del exilio, crea el Museo de Marcos. No, sí, impactante. ¿No es cierto? El museo, y todo el mundo va a ver el museo después de dictado, esa... Es inimaginable en Chile eso, ¿no es cierto? Inimaginable. Ojalá siempre sea inimaginable, ojalá sí lo sea. Roberto Mayorga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos queda corto el tiempo de todo lo que hay que conversar, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado, Mónica. Gracias. Hacemos una pausa en Conexión Global y vamos al regreso a volver para tratar de entender el rol en Asia-Pacífico que tiene Filipinas. ¿Por qué nos tiene que importar también a los chilenos? Una pausa y regresamos con eso y más. Vamos de inmediato a poner en perspectiva algunos datos sobre Filipinas, que fue colonia española, después dominada por Estados Unidos, logra en el año 1946 la independencia, un país del que habría muchísimo que decir, un archipiélago más de 7.000 islas, pero demos algunos datos. Habitantes, 110 millones, imagínense que en este país donde se ocupan muchísimo las redes sociales, si son 110 millones de habitantes, hay como 80 millones de habitantes que tiene Facebook. ¿Se dan cuenta de lo intensivo que es en uso de redes sociales? Bueno, y ahí tenemos la comparación con China, que claramente se está acercando a China en el último tiempo. 1.412 millones de habitantes y Chile es chiquitito, es como un quinto. Chile es un quinto y menos de Filipinas. 19 millones de habitantes. La superficie son 300.000 kilómetros cuadrados, pero lo sabemos en el contexto de este archipiélago. Después, ingreso per cápita, 3.572, y ese es uno de los puntos, ha dicho siempre, que es un país que tiene muchísimo para desarrollarse, pero está basado, algunos, miren, hay cifras tan variables como que dicen que el 10% del PIB, otros dicen que el 30% del PIB tiene que ver con las remesas que los 12 millones de filipinos que están fuera del país envían a la nación. Hay cifras variables, pero esa es una fuente muy importante de ingresos, servicios también, turismo, pero tiene mucho para desarrollarse y hay un pendiente ahí también, dicen los entendidos. 3.572 en un país donde hay ricos muy ricos y pobres muy, muy pobres, en la miseria prácticamente, y todavía un potencial económico por desarrollarse. La pobreza llega, la declarada por el Banco Mundial, a 23,7%. Algunos dicen que es mucho más alta. Fíjense, no hay datos al respecto sobre China. No es que haya un 0% de pobreza en China, sino que no hay datos confiables al respecto. Y en Chile, un 10,8%. El crecimiento es bien impresionante, proyectado para este año de 6%. Estamos viendo un país donde desde el 2010 al 2016, el crecimiento promedio era de 7%. Estaba prácticamente a la par con China. Después le golpeó muy, muy fuerte la pandemia, pero ha tenido un crecimiento económico espectacular. No sé si necesariamente, dicen los expertos, había un artículo que decía que no se sabía si realmente lo habían aprovechado como debieran para haberse diversificado y fortalecido, pero sí con en el último gobierno de Duterte, con un fuerte y agresivo programa de obras públicas. Y el desempleo 6,4%, pero con una informalidad enorme. Vamos a profundizar en el rol también de Filipinas en Asia-Pacífico, su relación además con las grandes potencias, y para eso nos acompaña una vez más, tenemos el gusto de conversar desde Chicago, Estados Unidos, con Jorge Heiner, diplomático y ex embajador además de Chile en China. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Acá desde Boston. Muchos saludos. Ah, desde Boston, perdón, te cambié de ciudad, pero en fin, bueno, por lo menos de país me equivoqué. Jorge, quisiera preguntarte respecto de cómo ha sido este viraje, porque
Filipinas fue colonia española, fue dominado después por Estados Unidos y tuvo una larga tradición después cuando se independizó de seguir siendo un país muy influenciado por Estados Unidos y con un acuerdo además que me gustaría que tú nos contaras además de estratégico, de protección militar incluso con Norteamérica, pero hay un viraje con el presidente Duterte que prefiere acercarse a China a pesar de las disputas que tiene con China. Correcto. Sí, la relación que tiene Filipinas con Estados Unidos, obviamente una relación muy estrecha y muy cercana, que viene desde la época de la guerra entre Estados Unidos y España, el año 1898, a partir de la cual Filipinas pasa a ser básicamente una colonia estadounidense, hasta el año 1946, como tú señalaste. Como resultado de ello, hay una relación muy estrecha, hay bases militares de Estados Unidos en Filipinas, una gran cantidad de filipinos en los Estados Unidos. En fin, una relación muy estrecha. Tú señalabas las remesas. Parte importante de esas remesas provienen de filipinos y filipinas que trabajan en Estados Unidos. Pero por otra parte, el mayor socio comercial de Filipinas hoy día es China. Un 16% de las exportaciones de Filipinas van a China. Y eso ha obviamente influido mucho en todo lo que es la relación entre ambos países. Un hito muy importante en ese sentido fue cuando llegó el presidente Duterte al poder. Ya había habido poco antes una decisión de un tribunal arbitral en La Haya sobre la disputa que tienen Filipinas y China sobre el mar del sur de China, en que hay diferencia en que a quién le pertenece qué territorio. Hay muchos pescadores filipinos que han tenido problemas con la marina china, en fin, una cosa de larga edad. Y Duterte decidió no darle mayor seguimiento a ese fallo, que era un fallo favorable a Filipinas. Pero él decidió que la relación comercial y de inversión con China valía más que esa disputa territorial. Ahora, una gran pregunta que surge ahora es qué es lo que va a hacer el presidente Marcos, recientemente electo, en relación a China. Y esa es una gran interrogante que está pendiente. Sí, quería profundizarte justamente cuánto, claro, hay un acercamiento también porque empieza a ser el mayor inversor, porque incluso le facilitan créditos también China a Filipinas, pero de igual manera también no sé si termina poniéndose en riesgo el acuerdo militar también que tiene con Estados Unidos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto pierde Estados Unidos también? ¿Y por qué es tan clave si Filipinas se acerca a uno o a otro? Hay una disputa más global de la cual me gustaría que tú nos hablaras, que tiene que ver con Asia-Pacífico, que tiene que ver con el espacio de influencia en el Pacífico, donde Estados Unidos y China tienen una disputa y cada pieza ahí es relevante. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Y eso ha adquirido especial relevancia en el curso de los últimos 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque Estados Unidos incluso le ha cambiado de nombre a la zona del Asia-Pacífico y habla del Indo-Pacífico. Y considera que es la zona estratégicamente más relevante en el mundo hoy. Filipinas obviamente está en el medio de eso y por lo tanto juega un papel muy importante. Y el presidente Duterte en un momento dado evaluó poner fin a los acuerdos militares, cerrar las bases de Estados Unidos en Filipinas, pero al final se echó para atrás y concluyó que Filipinas lo mejor que puede hacer es jugar este juego un poco ambiguo de mantener esa relación tradicional que ha tenido con Estados Unidos, una relación muy especial por las razones que yo indiqué, pero por otra parte también cultivar sus vínculos económicos y de inversión con China. La mayoría de los observadores consideran que eso va a ser probablemente lo que también va a ser el recientemente electo presidente Marcos. Los vínculos que tiene Filipinas con Estados Unidos son, como digo, de muy larga data y muy profundos. Y no es algo que pueda romper de la noche a la mañana, ni creo que le convenga. Pero por otra parte, la presencia china es muy fuerte. Entonces es un juego de equilibrio ahí, muy fino, que Filipinas hasta ahora ha manejado relativamente bien, diría yo. ¿Cómo ves tú el panorama de la democracia y los derechos humanos en Filipinas? Ahora, sabiendo que llega a ser vicepresidenta, la hija de Duterte, y muchos dicen, sí, muchos dicen, ¿puede ella dar de alguna manera protección, Sara Duterte, a que fue además gobernadora? Primero tomó el puesto del padre en esta gobernación, después le propone el padre que sea candidata a Sara de presidencia, ella prefiere ir de vicepresidenta.
Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con este juicio por las ejecuciones extrajudiciales? ¿Qué va a pasar con la democracia también, siendo la hija de Duterte vicepresidenta y Marcos Jr., el hijo de un exdictador, el presidente? ¿Cómo ves la democracia y los derechos humanos en Filipinas y este juicio en contra de Duterte? Sí, yo lo veo un panorama bastante complicado y bastante deprimente en alguna medida. Yo creo que acá lo que tenemos que enfrentar es un problema, una interrogante muy seria. O sea, Filipinas jugó un papel muy importante en los años 80, el año 86, con su transición a la democracia. Es parte de lo que se considera la tercera ola de las transiciones democráticas. Incluso fue varios años antes de la transición que hubo en Chile. Sirvió de inspiración, recuerdo yo, a muchos chilenos en esa época. Y súbitamente, poco más de 30 años después, tenemos esta cosa extraordinaria, que el hijo del dictador, un dictador que se calcula robó $10.000 millones, que se trasladó con cajas repletas de lingotes de oro a Honolulu cuando huyó el año 86. El mismo hijo, Ferdinand Marcos, durante 3 años como gobernador de una provincia en los años 80, no sometió declaración de impuestos, por la que ha tenido un juicio de larga edad. Sí, tuvo un juicio, efectivamente. Todo eso de alguna manera se da por superado y obtiene una de las votaciones, sacó más de 30 millones de votos, una de las votaciones más altas que haya sacado candidato alguno en Filipinas. Y yo creo que eso nos debe llevar a la pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la democracia en el mundo? Tenemos lo que se ha llamado una recesión democrática, tenemos una especie de nostalgia autoritaria en que el electorado está añorando una supuesta época dorada, que nos fascina naturalmente, pero ha habido una especie de reescribir la historia y que está jugando un papel muy negativo. Tú algo mencionaste del papel de las redes sociales. Un ejecutivo de Facebook dijo que Filipinas es el paciente cero en materia de desinformación en el mundo. Y hay mucho de eso. TikTok, Facebook, YouTube han sido utilizados para reescribir la historia, para mostrar a Marcos como el padre del actual presidente electo, como una especie de presidente muy benevolente que hizo mucho por Filipinas en los 20 años que gobernó, cuando eso no es así, y fue una dictadura terrible y muy corrupta. Pero yo creo que esto es parte, debe llevarnos a pensar qué es lo que está pasando en el mundo con esta regresión autoritaria, con esta recesión democrática que se está ampliando. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con el rol de las redes sociales, porque en la época de los medios tradicionales habían ciertos controles, habían ciertas cosas que se podían decir y otras que no se podían decir. Acá no, acá todo vale y se miente como si no hubiera mañana. Sí. Y eso ha sido parte de la campaña que han hecho los Marcos y nos han llevado a esta situación actual. Blanqueando una dictadura, reescribiendo la historia, como decías tú, y también con una campaña feroz en contra de difamación de Leni Robredo, que era el actual vicepresidente que se había peleado además por varias cosas, entre otras las ejecuciones extrajudiciales con el presidente actual Duterte. Seguimos muy atentos, interesante reflexión la que hacemos sobre la democracia en un contexto además de liderazgos populistas, autoritarios, que prometen y cumplen con una mano dura, lo cual los hace muchas veces muy populares también frente a la población, olvidando el resguardo que el Estado de Derecho y la democracia debiera significar para todas y todos. Jorge, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias por la oportunidad. La democracia, finalmente, eso es sobre lo que reflexionamos cuando recorremos el mundo, hablando aquí en Conexión Global. Pasa en Filipinas, puede pasar en otras partes del mundo y así ha ocurrido antes. Nos vemos en un próximo Conexión Global. Chao.